Cuando cae la noche, acompáñame a través de las vastas estepas de Mongolia, donde alguna vez se extendió el mayor imperio terrestre de la historia, desde el Pacífico hasta Europa del Este. La saga mongola va más allá de la conquista. Es una historia de intercambio cultural, innovación y redes comerciales que unieron Oriente y Occidente siglos antes de la era moderna. Cierra los ojos y viaja hacia esas llanuras azotadas por el viento, donde un niño llamado Temujin, nacido con un coágulo de sangre en la mano, se alzó desde la pobreza para convertirse en Gengis Khan, el gobernante universal. Respira hondo y sé testigo del nacimiento de un imperio que transformaría para siempre el curso de la historia humana en la dura y salvaje tierra mongola. Parte 1. El ascenso de Gengis Khan, de marginado a emperador. En las llanuras mongolas, hacia el año 1162, nació un niño llamado Temujin. Su padre, Yesugay, era un caudillo menor del clan Borjigin. Su madre, Hoelun. Lo nombraron así en honor a un jefe tártaro capturado por su padre. La Mongolia del nacimiento de Temujin no era una nación unificada, sino un mosaico de tribus nómadas: tártaros, merkits, naimanos, kirguises y muchas más, atrapadas en un ciclo constante de alianzas, traiciones y saqueos. La vida en las estepas era brutal. Los inviernos traían temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, y las sequías de verano podían acabar con los rebaños, dejando a las familias al borde de la muerte. En esta tierra implacable, solo sobrevivían los más fuertes y adaptables. Desde muy pequeño, Temujin aprendió a vivir como un guerrero nómada. Cabalgaba a toda velocidad antes de saber caminar. Disparaba flechas con precisión letal desde el lomo de su caballo y soportaba días sin comida ni refugio. Pero incluso, en comparación con la dureza habitual de la estepa, su infancia fue excepcionalmente difícil. A los 9 años, su padre lo llevó a la casa de su prometida, Borte, para formalizar su compromiso, y lo dejó allí con sus futuros suegros, como era costumbre. Pero en su viaje de regreso, Yesugay aceptó comida de unos tártaros que lo reconocieron como enemigo y lo envenenaron. Antes de morir, envió a un hombre de confianza a buscar a su hijo. Tras la muerte de Yesugay, los miembros de su clan abandonaron a la familia, negándose a seguir a un niño. El agua más profunda se seca, la piedra más brillante se quiebra, dijeron, llevándose incluso los rebaños, único sustento de la viuda y sus hijos. Sin protección ni recursos, vivieron como parias, alimentándose de raíces, bayas y pequeños animales. En ese abandono, Temujin forjó su carácter. Con su madre y hermanos, aprendió a cazar marmotas, a pescar, a confeccionar ropa con pieles de ratones del campo y a hallar fuerza en la unidad familiar. Su madre les enseñó una lección vital. Una sola flecha se quiebra fácilmente, pero un haz de flechas permanece firme. Pero la tragedia no terminó ahí. A los 12 años, Temujin mató a su medio hermano Bekter durante una pelea por comida, imponiendo su liderazgo dentro de la familia, pero cargando con el peso de un crimen grave en la cultura mongola: el fratricidio. Poco después, fue capturado por el clan Taichiud, enemigo de su padre, y mantenido prisionero con un collar de madera para esclavos. Fue exhibido de yurta en yurta como objeto de burla. Una noche, aprovechando una distracción, rompió su collar contra una roca y huyó. Uno de sus perseguidores lo encontró escondido en un río, pero decidió perdonarle la vida. Aquel gesto marcó a Temujin, y años después, recompensó a ese hombre, Sorkhan Shira, cuando ascendió al poder. Reunido nuevamente con su familia, Temujin buscó a Borte, y su matrimonio selló una alianza con su tribu, los Kongirat. Como dote, recibió un abrigo de marta negra,
una prenda valiosa que pronto usaría con inteligencia política. Entendiendo que en la estepa un hombre sin aliados estaba condenado, viajó en busca de Togrul, líder de los Keraitas y antiguo aliado de su padre. Le ofreció el abrigo como tributo y consiguió su apoyo. «Seré tu mano derecha», le dijo, «y juntos uniremos a los pueblos de las yurtas». La alianza no pudo llegar en mejor momento. Los Merkits, enemigos antiguos, atacaron su campamento y secuestraron a Borte. Con el apoyo de Togrul y la ayuda de su amigo y futuro rival, Yamuka, Temujin lanzó su primera campaña militar. Tras meses de lucha, logró rescatarla. Pero Borte estaba embarazada, y el niño, llamado Yoshi, siempre llevaría la duda de su origen. Aún así, Temujin lo aceptó como propio, demostrando una visión pragmática de la familia y la lealtad que luego aplicaría a su imperio. Más importaba la capacidad y la fidelidad que el linaje. Su fama creció. Rompiendo con la tradición, Temujin promovía a los valientes por méritos, no por sangre. Incluso enemigos pasados se sumaban a sus filas. Esta meritocracia atrajo a los ambiciosos de clanes menos prestigiosos que veían en él una oportunidad única. Pero su éxito tensó su relación con Yamuka. Uno representaba el modelo aristocrático tradicional. El otro, una nueva forma de liderazgo basada en el mérito. En 1182, sus caminos se separaron y sus seguidores se dividieron, dando inicio a una lucha que duraría casi 20 años. En 1186, los partidarios de Jamuka lo proclamaron Khan, dejando claro que solo uno podía liderar a las tribus mongolas. Durante este largo conflicto, Temujin demostró una genialidad estratégica que pronto cambiaría el mundo. Tras una derrota significativa, no se rindió. Formó alianzas con los enemigos de sus rivales, como los naimanos. Cuando esas alianzas se volvieron tensas, como con Togrul en 1203, no dudó en eliminar antiguos aliados si se interponían en su camino. Finalmente, en 1206, tras décadas de guerras, pactos y maniobras políticas, logró lo impensado: unificar a todas las tribus, mongolas y túrquicas bajo su mando. En una gran asamblea, el Kurultai, realizada cerca del monte Burhan Khaldun, los líderes tribales lo alzaron sobre una alfombra de fieltro y lo proclamaron Genghis Khan, el Khan oceánico, el soberano supremo de una nación unificada. El niño, que alguna vez fue abandonado para morir en la estepa, ahora era el líder indiscutido de la mayor confederación de pueblos nómadas jamás vista. Su antiguo hermano de sangre, Yamuka, finalmente capturado, rechazó la reconciliación. Pidió una muerte noble, sin derramamiento de sangre. Genghis Khan cumplió su deseo. Le rompieron la espalda, una muerte honorable, y fue enterrado con respeto. Era un último gesto hacia quien había sido su mejor amigo y su más formidable enemigo. Tras el Kurultai, Genghis Khan se dedicó a transformar su confederación tribal en un estado disciplinado. Instituyó la yasa, un código legal común. Creó un sistema militar decimal, unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, eliminando las divisiones tribales. Estableció una burocracia rudimentaria y una red de mensajeros, los portadores de flechas, que transmitían sus órdenes a través de su vasto territorio. Pero lo más radical, desmanteló la antigua nobleza tribal y la reemplazó por una nueva élite basada en la lealtad y el mérito. Los hijos de jefes derrotados eran ejecutados o marginados, mientras que los fieles, sin importar su origen, recibían poder. Incluso formó una guardia personal, los Keshik, cuyos miembros serían sus generales y administradores más confiables. Con 44 años, Genghis Khan había completado la primera fase de su viaje, de marginado a emperador.
Pero no se conformaba con gobernar a los mongoles. Frente a los líderes reunidos, declaró: «He surgido de la tierra parda hasta el trono dorado, y pretendo poner al mundo entero bajo las pisadas de mis caballos». Los guerreros, endurecidos por décadas de guerras tribales, ahora miraban más allá, hacia el Reino Medio, la rica pero fragmentada China, hacia los imperios musulmanes del oeste y más allá aún, hacia los reinos distantes de Europa. Con un pueblo unificado detrás de él y una máquina militar forjada en el conflicto, el Khan se preparaba para lanzar la mayor serie de conquistas que el mundo haya conocido. El nómada se había convertido en emperador, y el mundo estaba a punto de descubrir la implacable eficiencia de la guerra mongola. Mientras Gengis Khan alzaba la vista hacia el horizonte, los grandes imperios que rodeaban las estepas aún no imaginaban la tormenta que se aproximaba. Una tormenta que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Parte 2. La máquina de guerra mongola. ¿Cómo aplastó reinos enteros? Cuando se disipó el polvo del Gran Kurultai de 1206, Gengis Khan se encontraba al borde de una nueva era. La unificación de las tribus mongolas no era un final, sino apenas el comienzo. Con las estepas ahora unidas bajo su estandarte, el recién proclamado Khan volvió su mirada hacia el exterior, hacia esas civilizaciones sedentarias que durante siglos habían despreciado a los pueblos nómadas como bárbaros. Lo que esos reinos ignoraban era que, del crisol de la guerra tribal, había emergido la fuerza militar más devastadora del mundo medieval. El ejército que Gengis Khan liberó sobre el mundo no era solo un grupo de guerreros hábiles. Era un sistema militar revolucionario, diseñado para conquistar a una escala sin precedentes. Cada aspecto de esta fuerza fue moldeado combinando las antiguas tradiciones de la estepa, refinadas hasta la perfección, con innovaciones que transformarían la guerra para siempre. En su núcleo estaba el arquero a caballo, tal vez el guerrero más letal de la era premoderna. Nacidos en la silla de montar, estos niños aprendían a cabalgar antes de caminar y comenzaban a entrenar con el arco desde la infancia. Ya adultos, podían disparar múltiples flechas mientras galopaban a toda velocidad, con una precisión que los ejércitos de infantería apenas podían imaginar. El arco compuesto que portaban era una obra maestra tecnológica, hecho de madera, cuerno y tendón. Superaba en alcance y potencia a la mayoría de las armas de su época. Con una tensión de más de 70 kilos y un alcance efectivo de hasta 300 metros, podían atacar desde lejos, mucho antes de que el enemigo pudiera responder. Cada guerrero cargaba 2 o 3 arcos y hasta 300 flechas, incluyendo algunas especiales para atravesar armaduras pesadas. Gengis Khan organizó esta fuerza letal en un sistema decimal, unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres. Esta estructura ignoraba los lazos tribales y permitía un control preciso, incluso en campos de batalla complejos y en vastas distancias. Lo más importante, instauraba una meritocracia. El liderazgo se ganaba por habilidad y lealtad, no por nacimiento. Una idea revolucionaria en su tiempo, que permitía ascender a los más talentosos, sin importar su origen. La disciplina era absoluta. El castigo por desertar, abandonar a un camarada o apropiarse mal del botín era la muerte. Pero esa severidad se equilibraba con recompensas generosas. Los guerreros mongoles recibían una porción del botín mayor a la de casi cualquier ejército contemporáneo, lo que generaba una lealtad feroz. Como señaló un cronista persa, cada hombre vale por 10 enemigos, pues todos ganan si vencen y todos mueren si pierden. Pero Gengis Khan
Sabía que las guerras no solo se ganan con espadas, sino con la mente. Hizo del terror un arma estratégica. Antes de atacar grandes reinos, sus fuerzas aniquilaban sistemáticamente pueblos pequeños que ofrecían resistencia, mientras perdonaban a los que se rendían sin luchar. Los sobrevivientes eran incorporados como auxiliares o enviados a difundir relatos de destrucción. Así, una ola de miedo precedía a su ejército. La fama de ciudades arrasadas y poblaciones masacradas se esparcía rápidamente, y muchas otras optaban por rendirse antes que enfrentar el horror. Esta reputación se cultivaba con actos públicos de brutalidad. Tras capturar la ciudad Tangut de Wuhai en 1209, ejecutaron al general defensor, vertiéndole plata fundida en los ojos y oídos. Un castigo diseñado para enviar un mensaje, más que para castigar. Pero el terror se aplicaba con inteligencia. Las ciudades que se rendían eran en gran parte perdonadas. Sus artesanos y gobernantes eran reclutados, y sus estructuras de poder mantenidas bajo la supervisión del Khan. Esto ofrecía una poderosa motivación para la sumisión y facilitaba la expansión sin necesidad de luchar por cada rincón. Su movilidad era incomparable. Mientras otros ejércitos medievales avanzaban 15 o 20 kilómetros al día, los mongoles podían cubrir entre 100 y 160, cambiando de caballo cada pocas horas. Sin trenes de suministros, vivían del terreno, apareciendo donde nadie los esperaba. Su táctica más famosa, la retirada fingida. Simulaban huir para atraer al enemigo en una persecución desorganizada, y luego se daban la vuelta para rodearlos y destruirlos. En la batalla del río Kalka, en 1223, los rusos persiguieron a un destacamento mongol durante 9 días, solo para ser aniquilados cuando los jinetes mongoles contraatacaron. Sus generales eran expertos en el envolvimiento. En Yuhuling, en 1211, dividieron sus fuerzas en 3 columnas para atacar al ejército Jin desde distintas direcciones y rodearlo, a pesar de estar en inferioridad numérica. Y cuando se enfrentaron a ciudades amuralladas, como las de China, se adaptaron con rapidez. Aprendieron técnicas de asedio, reclutaron ingenieros, usaron catapultas y hasta desviaron ríos para debilitar murallas. Incluso desarrollaron flotas para campañas navales en Japón y Java, aunque con menor éxito en el mar que en tierra. El primer reino en sentir el peso de este ejército fue el de los Xia occidentales, un sofisticado reino budista clave en las rutas comerciales entre China y Asia Central. Temujin comenzó a probar sus defensas en 1205 y lanzó la invasión total en 1207. En 1210, los Xia aceptaron la sumisión y ofrecieron tropas al Khan para futuras campañas. Su siguiente objetivo, la dinastía Jin, en el norte de China. En 1211, Genghis Khan lanzó una invasión en 3 frentes. Aunque los Jin contaban con más población y un ejército de más de 1 millón, no pudieron con la velocidad y astucia de los mongoles. En Yuhuling, unos 100.000 mongoles derrotaron a 500.000 de soldados Jin. Usaron maniobras de distracción, flanqueos y retirada fingida, matando a unos 60.000 enemigos y sufriendo pocas bajas. Las ciudades Jin cayeron una a una. La capital, Chengdu, cayó en 1215 tras un asedio brutal. Cuando los ciudadanos se rindieron por hambre, los oficiales fueron ejecutados y la ciudad saqueada. Los sobrevivientes narraron que las calles resbalaban por la grasa humana de la masacre. Aunque la dinastía Jin no fue destruida hasta después de la muerte del Khan, sus días estaban contados. Lo más sorprendente de Genghis Khan era su capacidad para dirigir campañas en múltiples frentes a la vez. Mientras atacaba a los Jin, envió tropas hacia el oeste, al imperio Karakitai, en Asia Central.
Con la ayuda de su brillante general Yebe la Flecha, conquistaron vastos territorios en 1218, usando una mezcla de fuerza militar y alianzas internas. Esto extendió el imperio mongol hasta la frontera del mundo islámico y les dio el control de las rutas comerciales de oriente a occidente, un preludio de lo que más tarde sería la Pax Mongólica. Detrás de cada victoria había una logística implacable. Los mongoles no dependían de suministros. Llevaban carne seca, yogur y pasta nutritiva. En emergencias, bebían la sangre de sus caballos sin matarlos. Sus tiendas de fieltro los protegían del clima, y su movilidad confundía a todos sus enemigos. Antes de cada campaña, Gengis Khan enviaba espías, comerciantes y diplomáticos a investigar. Recopilaban mapas, fortalezas, divisiones internas y hasta el carácter de los líderes enemigos para anticipar sus decisiones. Sus mensajeros a caballo, señales de humo y sistemas de flechas permitían coordinar ejércitos a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, este genio militar tuvo un costo humano colosal. Algunos cronistas afirman que las campañas en el norte de China causaron decenas de millones de muertes. Si bien los historiadores modernos consideran estas cifras exageradas, hay pruebas de despoblación masiva, abandono de campos y colapso de sistemas agrícolas. Gengis Khan veía en estas tierras arrasadas una utilidad estratégica. Convertía los campos en pasturas para caballos, transformando territorios agrícolas en zonas útiles para su estilo de vida nómada y militar. Para 1219, solo 13 años después de unificar las tribus, Gengis Khan gobernaba un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta los límites del mundo islámico. Los Shia habían sido subyugados, los Jin estaban colapsando y los Karaquitai habían sido absorbidos. Pero los desafíos más grandes y las campañas más devastadoras aún estaban por venir. En la frontera del imperio Corasmio, Gengis Khan envió un mensaje al Shah Muhammad que decía: «Yo soy el señor de las tierras del sol naciente. Tú gobiernas las del poniente. Hagamos un tratado firme de paz y amistad». La respuesta del Shah desencadenaría una de las campañas más letales de la historia. La máquina de guerra de la estepa estaba lista para desatarse sobre el mundo islámico con una furia sin precedentes. Aquellos nómadas, antes llamados bárbaros por sus vecinos civilizados, habían demostrado ser maestros de la guerra en una escala capaz de cambiar el destino de continentes. Y mientras te adentras en el sueño, piensa en cómo esta revolución militar, nacida del arco, el caballo, el terror y el genio estratégico, siguió moldeando el mundo hasta nuestros días. Parte 3. La invasión de Persia, la destrucción del Imperio Corasmio. Corría el año 1218, mientras Gengis Khan consolidaba su poder sobre las tierras conquistadas de China del Norte y Asia Central. Sus ojos se dirigían hacia el oeste, hacia un nuevo horizonte. Frente a él se extendía el vasto Imperio Corasmio, una poderosa potencia musulmana que abarcaba los territorios de lo que hoy conocemos como Irán, Afganistán y gran parte de Asia Central. Gobernado por el Shah Muhammad II, era una civilización en su apogeo, rica gracias al control de la ruta de la seda, protegida por cientos de miles de guerreros y adornada con ciudades que brillaban como joyas del arte y el conocimiento islámico. Lo que ocurrió a continuación marcaría uno de los encuentros más trascendentales de la historia, una colisión entre la máquina de guerra nómada de las estepas y un imperio islámico establecido, que cambiaría para siempre el destino del Medio Oriente. Pero a diferencia de otras campañas de Gengis Khan, esta guerra
no comenzó por ambición territorial, sino por un incidente diplomático que escaló hasta convertirse en uno de los actos de venganza más devastadores jamás registrados. Buscando establecer relaciones comerciales pacíficas, Gengis Khan envió una caravana de 450 comerciantes a Corasmia en 1218, acompañada de un mensaje para el Shah. Yo soy el señor de las tierras del sol naciente, y tú gobiernas las del poniente. Hagamos un tratado firme de paz y amistad. El Shah respondió con cautela, pero envió regalos como muestra de aparente buena voluntad. Poco después, Gengis Khan envió una embajada formal liderada por diplomáticos musulmanes para reforzar su intención pacífica. Pero en la ciudad fronteriza de Otrar ocurrió la tragedia. El gobernador de la ciudad, Inalchuk, acusó a los comerciantes de espías, confiscó sus bienes y ejecutó a toda la caravana. Cuando la misión diplomática llegó a investigar, el Shah ordenó ejecutar a todos los embajadores, salvo uno. Incluso les quemaron las barbas, una ofensa gravísima para los mongoles. Para ellos, los embajadores eran sagrados. Su asesinato no era solo un insulto, era una afrenta al orden celestial. Al conocer la noticia, Gengis Khan se retiró solo a una montaña durante 3 días y 3 noches, en comunión con el cielo eterno azul. Al regresar, lo hizo con una determinación implacable. Según los cronistas persas, declaró: «Las tierras de este pueblo serán para el más joven de mis hijos, pero antes las reduciré a tal estado que los cascos de mis caballos jueguen en sus palacios». Durante todo 1219, el Khan reunió lo que posiblemente fue el mayor ejército nómada jamás formado, hasta 200.000 guerreros de cada rincón de su imperio. Él mismo asumió el mando, acompañado de sus hijos, Hochi, Chagatai, Ojedei y Tolui, para que aprendieran el arte de la guerra. El Shah, con un ejército aún más grande, tal vez 400.000 hombres, cometió un error fatal. En lugar de reunir sus fuerzas para una gran batalla, las dispersó en guarniciones por todo el imperio. Una estrategia que permitió a los mongoles destruirlo pedazo a pedazo. La invasión comenzó en 1220. La ciudad de Otrar, donde comenzó todo, cayó tras un asedio implacable. Gengis Khan ordenó una venganza ejemplar para Inalchuk. Le vertieron plata fundida en los ojos y los oídos, un castigo simbólico por su codicia. Pero Otrar fue solo el principio. Ciudades legendarias como Bujará, Samarcanda y Urganch se encontraban ahora en la ruta de la devastación. Bujará, centro de la cultura islámica, cayó en marzo de 1220. Su guarnición intentó huir, pero fue cazada y aniquilada por la caballería ligera mongola. Gengis Khan entró a caballo en la mezquita principal, se proclamó el azote de Dios y exigió que los notables entregaran sus tesoros ocultos. Luego, la ciudad fue saqueada y su población usada como escudo humano para atacar la siguiente ciudad, Samarcanda. La táctica era psicológica y efectiva. Los habitantes de una ciudad veían a sus vecinos esclavizados, obligados a cargar cuerpos o a avanzar en primera línea. El miedo crecía con cada nueva conquista. Samarcanda, con 100.000 soldados y muros colosales, cayó en pocos días. Sus mercenarios turcos intentaron rendirse por separado, pero fueron ejecutados. La ciudad fue saqueada, los artesanos, unos 30.000, deportados a Mongolia, y muchos más masacrados. El Shah huyó en vez de enfrentarse. Su abandono quebró la moral de sus tropas y de su pueblo. Fue perseguido por un destacamento especial liderado por los generales Gebe y Subotai. Aislado, murió en una isla del mar Caspio en 1221, solo y derrotado. Pero su muerte no detuvo la máquina de guerra mongola. La ciudad de Urganch resistió ferozmente.
Los mongoles desviaron el río Amudaria para inundarla. Tras 6 meses de asedio, se desató una venganza brutal. Se dice que cada guerrero mongol ejecutó personalmente a 24 civiles. Aunque las cifras pueden ser exageradas, la arqueología confirma una caída demográfica colosal. Otras joyas culturales, como Merv, Nishapur y Herat, también fueron arrasadas. En Nishapur, tras el asesinato de un yerno del Khan, la ciudad fue completamente destruida. Los cronistas describen pilas separadas de hombres, mujeres, niños. Incluso gatos y perros fueron ejecutados. Se estima que algunas regiones de Persia perdieron hasta el 75% de su población. Los sistemas de riego colapsaron. Campos fértiles se convirtieron en desiertos. Ciudades que fueron faros del saber quedaron reducidas a ruinas. Un cronista persa escribió: vinieron, destruyeron, quemaron, mataron, saquearon y se fueron. Otro dijo: si en 1000 años nace un monstruo, será menos monstruoso que Genghis Khan. Sin embargo, entre tanta ruina, también surgieron los primeros indicios de la futura administración mongola. Ciudades que se rendían sin luchar, como Balkh, solían ser respetadas. El Khan protegía a los líderes religiosos que se acercaban pacíficamente. Y aunque era despiadado, mantenía control absoluto sobre sus tropas. La violencia tenía siempre un propósito estratégico. Para 1222, la campaña estaba prácticamente completa. En lugar de imponer de inmediato un gobierno directo, Genghis Khan dejó muchas zonas devastadas y sin líderes. La administración vendría después, bajo sus sucesores. Mientras tanto, un destacamento de 20.000 hombres bajo Gebe y Subotai continuó hacia el oeste en una misión de reconocimiento. Pero terminó venciendo a los reinos del Cáucaso, aniquilando a un ejército ruso en el río Kalka y saqueando Crimea. Una campaña de 8.800 kilómetros en 3 años que demostró el alcance asombroso del ejército mongol. La destrucción del imperio Corasmio fue un punto de inflexión histórico. Abrió Asia Central y Persia al dominio mongol. Creó un vacío de poder en el mundo islámico y provocó oleadas de refugiados que esparcieron historias sobre los jinetes invencibles del este. Uno de ellos fue un joven erudito que sería conocido como Nasir al-Din al-Tusi, secuestrado por los asesinos y luego protegido por los mongoles, con quienes fundó el Observatorio de Maragheh. Una pequeña muestra de cómo el caos dio paso a una nueva síntesis cultural. Para Genghis Khan, la campaña en Persia fue el punto culminante de su genio estratégico. A pesar de tener más de 60 años, una edad avanzada para su época, lideró personalmente una campaña épica, destruyendo en menos de 2 años a uno de los imperios más poderosos del Islam, y envió un mensaje claro a todos los que pensaran enfrentarlo: sométanse o enfrenten el exterminio. Al regresar de Persia, volvió a centrar su atención en China, donde aún tenía cuentas pendientes. Pero ya había establecido el modelo mongol de conquista, una combinación implacable de fuerza militar, terror calculado y pragmatismo político. La campaña también reveló la esencia del imperio mongol bajo su mando. No se conformaban con dominar, querían transformar. Si una ciudad debía ser destruida, lo sería. Si una población debía ser reubicada, lo harían. Si un campo debía volverse pasto, no dudarían. Conquista no era ocupación, era reinvención. Por eso, las invasiones mongolas fueron tan destructivas y al mismo tiempo tan revolucionarias. Mientras los sobrevivientes reconstruían sus mundos destruidos, lo hacían en una nueva realidad. Una Eurasia transformada por el paso de los señores de la estepa. Y mientras te sumerges en el sueño, imagina el eco de esa gran tormenta
que barrió Persia, las ciudades en ruinas volviendo a la vida, las caravanas regresando a la ruta de la seda, ahora protegida por los mongoles, y un pueblo que, incluso entre ruinas, comenzaba a imaginar el mundo bajo un nuevo orden, porque la historia de Gengis Khan aún no había terminado. La sombra de su imperio ya se extendía hacia nuevos destinos: Rusia, Europa del Este y más allá. Parte 4. Los mongoles contra Europa. ¿Cómo casi conquistaron Occidente? Durante la vida de Gengis Khan se sentaron las bases de la invasión de Occidente. La expedición de reconocimiento encabezada por los generales Gebe y Subotai, que atravesó el Cáucaso y llegó a las estepas rusas, trajo consigo información valiosísima sobre las tierras que se extendían más allá del horizonte occidental. Ahora, imagina que te encuentras en Europa del Este, en el año 1236. 14 años después de la muerte de Gengis Khan, los rumores se esparcen como el viento. Una temible horda se aproxima desde el este. Para entonces, el imperio mongol estaba bajo el mando de Ögödei Khan, el tercer hijo de Gengis y su sucesor designado. Bajo su liderazgo, la expansión continuó sin tregua. La campaña contra Europa fue encomendada a Batu Khan, nieto de Gengis Khan, junto al brillante general Subotai, ahora en sus 60 años, pero aún el gran estratega que había forjado el imperio. El ejército reunido para la invasión europea no fue el más grande jamás visto, pero sí uno de los más experimentados y disciplinados de la historia. Unos 130.000 guerreros, veteranos de campañas en Asia y Oriente Medio, muchos de ellos entrenados directamente por Gengis Khan en las artes complejas de la guerra nómada. No era una incursión, era una invasión total. El primer golpe fue contra el estado de los búlgaros del Volga en 1236. En poco tiempo, este próspero reino comercial fue conquistado. Desde allí, las fuerzas se dividieron en columnas para someter sistemáticamente a los principados de lo que hoy es Rusia. La otrora poderosa Rus de Kiev, una federación debilitada por divisiones internas, no pudo resistir. Príncipe tras príncipe, cometió el error fatal de enfrentarse solo a los invasores. Ciudades como Riazán, Vladimir y Suzdal cayeron una tras otra. Los cronistas escribieron que no quedó un ojo que llorara a los muertos. Novgorod, en el norte, se salvó únicamente porque el deshielo de primavera convirtió el suelo en barro, haciendo imposible el avance de la caballería. El general Barro se convirtió en uno de los pocos aliados confiables contra los invasores. En diciembre de 1240, Kiev, la joya de las ciudades rusas, fue sitiada y arrasada. Los mongoles usaron toda su artillería, catapultas, túneles y terror psicológico. Tras la caída, los visitantes posteriores relataban montículos de cráneos donde antes se alzaban palacios. Con los principados de la Rus devastados, la ofensiva continuó hacia el oeste. Y lo hizo con una velocidad alarmante. En 1241, las fuerzas mongolas se dividieron nuevamente. Batu avanzó hacia Polonia, mientras Subotai se dirigía a Hungría. Ambos ejércitos convergerían en la llanura húngara, terreno ideal para la caballería de la estepa. Europa no estaba preparada. La caballería pesada europea, reina del campo de batalla medieval, no podía competir con la movilidad y precisión de los arqueros a caballo. Los infantes, en su mayoría campesinos, eran aún más vulnerables. El 9 de abril de 1241, un ejército polaco, apoyado por caballeros teutónicos, enfrentó a los invasores en Legnica. Al mando estaba el duque Enrique II de Silesia, con fuerzas polacas, alemanas y moravas. Pero como tantos antes que él, no entendía la guerra que estaba por enfrentar.
Los mongoles fingieron una retirada. Los caballeros cargaron con fuerza, solo para caer en la trampa. Detrás de ellos, los mongoles liberaron un arma psicológica desconocida en Europa: bombas de humo que cubrieron el campo de batalla. Confundidos y desorganizados, los caballeros fueron rodeados. Las armaduras pesadas no protegían a los caballos. Los mongoles apuntaron a los corceles, desmontaron a la élite y luego los remataron con lanzas y sables. Enrique murió. Su cabeza fue clavada en una lanza frente a los muros de la ciudad. Los mongoles, según se cuenta, recogieron 9 sacos llenos de orejas para contar a los caídos. 2 días después, el ejército principal enfrentó al rey Bela IV de Hungría en Mohi, junto al río Sajó. Bela reunió hasta 80.000 hombres, la mayor fuerza europea en enfrentarse a los mongoles. Pero Subotai, con su genio táctico, preparó una emboscada. Durante la noche, construyó un puente secreto mientras fingía atacar el paso principal. Cuando los húngaros concentraron sus tropas, los mongoles cruzaron por el puente oculto y los flanquearon. Los húngaros se refugiaron en un círculo de carretas, una fortaleza improvisada, pero se convirtió en una trampa mortal. Los arqueros mongoles los rodearon y llovieron flechas sin cesar. Intentaron huir por un aparente hueco, pero era otra trampa, una zona de aniquilación con caballería pesada esperándolos. La masacre fue total. Se estima que murieron 70.000 soldados húngaros en un solo día. Bela apenas escapó, perseguido sin tregua, hasta refugiarse en una fortaleza del Adriático. Tras esas 2 victorias, los mongoles ocuparon Hungría y saquearon Austria, Croacia, Bulgaria y Rumanía. Los cronistas europeos escribieron con horror. Avanzaban como langostas, devastando la tierra con fuego y sangre. A fines de 1241, los mongoles estaban a las puertas de Viena. Exploradores fueron vistos en las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico. Europa parecía al borde de la caída, y entonces ocurrió lo impensable. El 11 de diciembre de 1241 murió Ogodei Khan. Los príncipes y generales mongoles debían regresar a Mongolia para elegir a su sucesor. En la primavera de 1242, Batu ordenó la retirada. Esta retirada ha sido objeto de debate por siglos. Algunos creen que la muerte del Gran Khan fue decisiva. Otros apuntan a factores ecológicos. La llanura húngara no podía sostener los enormes rebaños mongoles. Algunos dicen que ya habían logrado su objetivo: destruir la resistencia militar de Europa del Este y mostrar su poder. Sea cual fuere la causa, esta retirada le dio a Europa un respiro y quizás cambió el rumbo de la historia. Nunca más los mongoles avanzarían tan profundamente en Europa con una fuerza similar, pero la amenaza de su regreso marcaría la política europea durante generaciones. Las consecuencias fueron profundas. Los principados rusos quedaron bajo el llamado yugo mongol o dominio de la Horda Dorada. Por más de 2 siglos, esto moldeó el futuro de Rusia, facilitando la centralización del poder en Moscú y su alejamiento del modelo occidental. Hungría nunca se recuperó del todo. Antes de 1241, era uno de los reinos más poderosos de Europa. Después, perdió hasta el 25% de su población. Regiones enteras quedaron despobladas. La evidencia arqueológica muestra pueblos abandonados y fosas comunes. Este vacío de poder sería ocupado por el ascenso del Imperio Habsburgo. En Occidente, la invasión fue una advertencia lejana, pero escalofriante. El Papa Gregorio IX y su sucesor Inocencio IV intentaron organizar resistencia. Incluso enviaron emisarios al este para negociar o convertir a los invasores. Estas misiones fracasaron en su propósito inmediato.
pero abrieron los primeros contactos sostenidos entre Europa y Asia, trayendo consigo información valiosa sobre las tierras de la estepa. Uno de los efectos más insospechados fue biológico. Los ejércitos que atravesaban Eurasia sirvieron de vehículo para el intercambio de enfermedades. Algunos historiadores creen que la devastadora peste negra del siglo siguiente se originó en las zonas conquistadas y viajó por las rutas comerciales abiertas por los mongoles. A pesar de retirarse, los mongoles siguieron siendo una potencia en Europa Oriental. Bajo Batu Khan, la Horda Dorada fundó su capital en Sarai, sobre el río Volga. Desde allí controlaron vastos territorios, hoy Rusia, Ucrania, Kazajistán y el Cáucaso, y lanzaron campañas sobre Polonia, Lituania y los Balcanes. El impacto fue profundo. Las tácticas militares europeas comenzaron a cambiar. La carga de caballería pesada, hasta entonces dominante, resultó ineficaz ante la guerra móvil de la estepa. En generaciones posteriores, los ejércitos europeos adoptaron tácticas más flexibles y aumentaron sus tropas de proyectiles. Las reformas militares de gobernantes como Matías Corvino en Hungría fueron consecuencia directa de las lecciones aprendidas. Más aún, las invasiones rompieron el aislamiento de Europa. Gracias a la Pax Mongólica que siguió, Europa accedió como nunca antes a tecnologías, productos e ideas de Asia. El viaje de Marco Polo al palacio de Kublai Khan no habría sido posible sin esa red de seguridad mongola. Y ahora, mientras caes más profundo en el sueño, imagina el suspiro de alivio que recorrió Europa en 1242 al saber que los mongoles se retiraban. Las campanas calladas resonaron de nuevo. Las plegarias de desesperación se convirtieron en cantos de agradecimiento. Por un momento, los pueblos de Europa sintieron lo que tantos en Asia ya habían vivido: el peso de la guerra total y la transformación radical que dejaba a su paso. Pero aunque Europa celebraba su liberación momentánea, el imperio mongol estaba entrando en su etapa de mayor expansión y esplendor. Con la muerte de Ögödei y la ascensión de Güyük Khan, la maquinaria imperial continuaría avanzando. La devastación de la conquista pronto daría paso al fenómeno asombroso conocido como la Pax Mongólica, la paz mongola, que conectaría los extremos del mundo y crearía la mayor red de intercambio comercial y cultural que el mundo premoderno jamás conoció. Parte 5. El Imperio Mongol en su cima. La edad dorada del comercio y el poder. Al acercarse el siglo XIII, el vasto imperio, que se extendía desde Corea hasta Europa del Este, entró en su edad dorada. Una época de estabilidad, prosperidad e intercambio cultural conocida como la Pax Mongólica, la paz mongola. La violenta tormenta de conquistas que había redibujado el mapa del mundo conocido dio paso a un periodo de relativa tranquilidad bajo el gobierno de los sucesores de Gengis Khan. Tras la muerte de Ögödei Khan en 1241, se produjo una breve crisis de sucesión. Después de varios años de regencia bajo su viuda Torogené, el Kurultai de 1246 eligió a Güyük Khan, hijo de Ögödei, como el tercer gran Khan. Su reinado fue breve, apenas 2 años antes de morir en 1248. Otra lucha interna lo sucedió, hasta que en 1251 ascendió al poder Möngke Khan, nieto de Gengis, a través de su hijo Tolui. Bajo su liderazgo, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial. Las campañas militares continuaron. Su hermano Hulagu conquistó Bagdad en 1258, acabando con el califato abasí, mientras otro hermano, Kublai, avanzaba sobre el sur de China. Pero poco a poco, la prioridad dejó de ser la conquista y se centró en la administración y consolidación del poder. Durante este periodo, emergió el sistema de libre comercio más extenso
que el mundo premoderno jamás había conocido. Por primera vez en la historia, era posible viajar desde las costas del Mar Amarillo hasta las llanuras de Hungría bajo la protección de una sola autoridad. La famosa Ruta de la Seda, que había funcionado de forma intermitente durante siglos, operaba ahora con una eficiencia y seguridad sin precedentes. Se establecieron caravanserais, albergues para comerciantes, en intervalos regulares, ofreciendo alimento, refugio y caballos frescos. Esta red comercial se apoyaba en una infraestructura revolucionaria, el sistema JAM, una red de estaciones de correos situadas a un día de viaje entre sí. Cada estación contaba con suministros, caballos y hospedaje para mensajeros y viajeros oficiales. Con una paisa, una tableta de autoridad emitida por el Khan, un mensajero podía recorrer hasta 400 kilómetros en un solo día. Este sistema unía territorios separados por miles de kilómetros, facilitando el flujo de información, órdenes y espionaje. La clave de su estabilidad, la erradicación total del bandidaje y los conflictos locales. Donde antes los comerciantes temían cruzar fronteras, ahora viajaban bajo la ley imperial. Se decía que una joven, con una pepita de oro en la cabeza, podía recorrer el imperio sin ser molestada. Una exageración, pero símbolo de la seguridad sin precedentes de la época. La fiscalidad también fue regularizada. Los antiguos saqueos dieron paso a censos detallados de hogares, ganado y cosechas. Aunque los impuestos eran pesados, su previsibilidad permitió que el comercio y la agricultura se recuperaran. En muchas regiones, los artesanos y centros religiosos quedaban exentos de impuestos, lo que incentivó la reactivación cultural y económica. Lo más sorprendente, el imperio practicaba una tolerancia religiosa sin precedentes. Aunque la élite seguía el chamanismo, se respetaban todas las creencias. Gengis Khan había dicho: "No distingo el mérito de una religión sobre otra. Ordeno respeto para todas". Esta política continuó. Sacerdotes, monjes, imanes y lamas quedaban exentos de impuestos y reclutamiento. El intercambio intelectual floreció en ciudades como Karakorum, Samarcanda, Tabriz o Pekín, donde sabios de todas las religiones debatían en las cortes imperiales. Administrativamente, el imperio combinó tradiciones nómadas con burocracias de los pueblos conquistados. El Gran Khan gobernaba bajo el mandato de Tengri, el cielo azul eterno. Bajo él, el imperio se dividía en 4 grandes kanatos: el Yuan en China, bajo Kublai Khan; el Chagatai, en Asia Central; el Ilkhanato en Persia; y la Horda Dorada en Rusia y las estepas occidentales. Cada uno tenía autonomía, pero reconocía la supremacía simbólica del Gran Khan. En China se mantuvo el sistema confuciano. En Persia se adaptaron prácticas islámicas. La capital, Karakorum, era un crisol multicultural. El franciscano, Guillermo de Rubruck, que la visitó en 1254, quedó asombrado. Una ciudad donde cristianos, budistas, musulmanes y chamanes practicaban libremente sus creencias. Allí, arquitectos chinos construyeron palacios imperiales y artesanos franceses creaban obras para el Khan. Una de esas maravillas, una fuente de plata diseñada por Guillaume Boucher, que dispensaba leche fermentada, vino de arroz y aguamiel por cabezas de leones, un símbolo perfecto del ingenio global al servicio del poder mongol. Esta paz impulsó una difusión tecnológica sin precedentes. El papel moneda, nacido en China, se adoptó en todo el imperio. La pólvora viajó hacia el oeste y revolucionó la guerra. Técnicas de impresión, instrumentos astronómicos y conocimientos agrícolas cruzaron culturas. Incluso los alimentos y la moda cambiaron.
El ruibarbo, el limón, las zanahorias y nuevas variedades de trigo circularon en todas direcciones. El dinero en papel transformó el comercio global. Aunque al principio los mercaderes dudaban, su conveniencia y el castigo severo por falsificarlo aseguraron su aceptación. Marco Polo lo describió con asombro. El Gran Khan convierte corteza de morera en dinero, solo con su sello. Los productos del imperio llegaban hasta África, Escandinavia y el sudeste asiático. Venecianos y genoveses establecieron puestos en el Mar Negro, convirtiéndose en intermediarios que cambiarían la economía europea. Y entre todos los símbolos de esta era, uno destaca: Marco Polo. En 1271, acompañado por su padre y su tío, viajó desde Venecia hasta la corte de Kublai Khan. Según sus relatos, pasó 17 años al servicio del imperio, maravillado por su riqueza, diversidad y sofisticación. Más allá de los detalles dudosos de su historia, su viaje demuestra que, bajo la Pax Mongólica, el mundo medieval estaba más conectado que nunca. Pero esta paz contenía contradicciones. El mismo sistema que facilitaba el movimiento también propagaba enfermedades. La peste negra, nacida en Asia Central o China, viajó por estas rutas protegidas y mató a un tercio de la población europea. También surgían tensiones entre la tradición nómada y la gobernanza sedentaria. Los Keynes, criados en palacios, comenzaron a perder la dureza que había caracterizado a sus antepasados. Las disputas sucesorias se hicieron más frecuentes. En Persia, la destrucción de Bagdad por Hulagú dejó heridas profundas entre los musulmanes. Aunque más tarde los ilcanes se convirtieron al Islam, como Ghazan Khan en 1295, la reconciliación fue lenta. En China, los yuan marginaban a los burócratas chinos, generando resentimiento que contribuiría a su caída. La unidad política se hizo insostenible tras la muerte de Monke en 1259. La guerra entre sus hermanos Kublai y Arikboke fracturó el imperio. Aunque Kublai venció, los 4 grandes kanatos empezaron a actuar como estados independientes, unidos solo por lazos familiares. Sin embargo, las redes comerciales y culturales sobrevivieron a la fragmentación. El colapso fue gradual, no abrupto. Las rutas seguían activas, las ideas circulaban, y muchas innovaciones administrativas perduraron. El legado de esta era fue duradero. La visión de una Eurasia conectada inspiraría a conquistadores como Tamerlán y los zares rusos. Los cimientos de la economía global y el intercambio cultural moderno fueron establecidos en este período. Y mientras te sumerges más profundamente en el sueño, imagina un viaje por la ruta de la seda en esta era dorada. Caravanas de camellos, cargados de seda, especias y porcelana cruzando Asia Central. Mercados vibrantes en Samarcanda y Bujará, donde comerciantes de la India, China, Persia y Europa regatean en docenas de lenguas. Sabios en Bagdad y Tabriz, estudiando textos astronómicos chinos junto a tratados médicos griegos. Un mundo brutal en sus orígenes, pero asombrosamente abierto en su madurez. Un instante único en la historia humana, cuando las civilizaciones dejaron caer sus muros, aunque fuera por un momento. Y aunque la unidad política no pudo sostenerse, el sueño de una Eurasia conectada continuaría resonando por siglos. Pero incluso en la cúspide de su poder y prosperidad, los signos del declive ya se asomaban. Los hijos y nietos de Gengis Khan, criados en la comodidad, habían perdido el temple forjado en las estepas. Las luchas internas crecían. Nuevas fuerzas se alzaban en las regiones conquistadas. La historia ahora gira hacia el ocaso, la lenta fragmentación del Imperio Unido, las rebeliones, los enemigos
y el eventual colapso del sistema global que Gengis Khan y sus sucesores habían construido. Pero ese declive, al igual que su ascenso, transformaría para siempre el mapa de Eurasia y dejaría una huella indeleble en la historia de la civilización humana. Parte 6. La caída del Imperio Mongol. Luchas internas y fragmentación. Ni siquiera el vasto imperio forjado por Gengis Khan pudo escapar al destino común de todas las grandes potencias. A medida que te sumerges más profundamente en el sueño, exploraremos cómo el mayor imperio terrestre contiguo de la historia se desintegró poco a poco, transformándose de una potencia global unificada en una colección de reinos con destinos divergentes. Las semillas de esa división fueron sembradas incluso en el apogeo de la expansión imperial. Cuando Manque Khan murió en 1259 durante una campaña contra la dinastía Song en el sur de China, no existía un proceso claro de sucesión. Sus hermanos Kublai y Arik Böke reclamaron el trono, dando lugar a la primera gran guerra civil entre los herederos de Genghis. Aunque Kublai salió victorioso en 1264, el conflicto alteró profundamente la unidad imperial, y al asegurar su poder, tomó una decisión que simbolizó la creciente fractura dentro del imperio. Trasladó la capital de Karakorum, en Mongolia, a Kambalik, la actual Pekín. Allí fundó la dinastía Yuan en China, estrategia efectiva para administrar las tierras más ricas del imperio, pero una traición para muchos nobles de la estepa, que veían en ello un abandono de las tradiciones ancestrales. Así comenzó una división ideológica entre los tradicionalistas, defensores del modo de vida nómada, y los pragmáticos, que se adaptaban a las sociedades sedentarias conquistadas. El imperio se fragmentó en 4 grandes kanatos, cada uno con trayectorias cada vez más independientes. En China, la dinastía Yuan, bajo Kublai Khan, adoptó sistemas de gobierno chinos, pero conservó su identidad como conquistadores. Establecieron una jerarquía étnica con los mongoles en la cima, seguidos por pueblos de Asia Central, chinos del norte y, en último lugar, chinos del sur. Este orden provocó tensiones profundas. Aunque la era Yuan vio avances culturales, como innovaciones matemáticas, obras literarias y la icónica porcelana azul y blanca, también enfrentó desastres naturales, inflación incontrolable y rebeliones como la de los turbantes rojos, que anunciaban el colapso. En Persia, el ilcanato fundado por Hulagu se fue integrando progresivamente al mundo islámico. El punto de inflexión llegó cuando Ghazan Khan se convirtió al Islam en 1295. Esto trajo estabilidad administrativa y un renacimiento cultural. Surgieron obras monumentales como la Cúpula de Soltanillé y tratados históricos como la Historia Universal de Rashid al-Din, que integró conocimientos de Europa, China, India y Medio Oriente. Sin embargo, tras la muerte de Abu Said en 1335 sin heredero, el ilcanato se fragmentó en dinastías regionales. Y aunque muchos gobernantes siguieron reclamando su linaje de Gengis Khan, la unidad política había desaparecido. La Horda Dorada, que dominaba Rusia y las estepas occidentales, mantuvo con éxito su carácter nómada durante más tiempo. Su territorio, rico en pasturas, favorecía el estilo de vida tradicional. Desde Sarai, su capital en el Bajo Volga, los khanes gobernaban sobre una mezcla de principados rusos, pueblos fineses y tribus túrquicas. Bajo Berke Khan, entre 1257 y 1266, la horda se convirtió al Islam, alineándose con el mundo musulmán, en contraste con las regiones budistas y chamánicas del este. Esta división religiosa profundizó la fragmentación del imperio, y las relaciones con los principados rusos dejaron huella.
Los príncipes debían viajar a Sarai para recibir autorización para gobernar, una práctica que centralizó el poder y, sin querer, fortaleció a Moscú. El Kanato de Chagatai, en Asia Central, sufrió la división más pronunciada. Hacia el siglo XIV se separó en dos ramas. La occidental se islamizó y adoptó la vida sedentaria. La oriental, conocida como Mogolistán, resistió la influencia islámica y mantuvo la tradición nómada. Geografía, cultura y religión empujaban a los kanatos por caminos distintos, y varios factores aceleraron el declive. El clima, el inicio de la pequeña edad de hielo, redujo la producción de pasto, debilitando la economía pastoral que sostenía al ejército mongol. Las heladas y las sequías diezmaron las manadas, y con ellas el poderío militar. La peste negra, la Pax Mongólica, había conectado Eurasia como nunca antes. Pero esa misma red permitió la rápida propagación de la peste en la década de 1340, matando entre el 30 y el 50% de la población. La decadencia militar. Los hijos de la élite ya no nacían en la estepa, sino en palacios. No dominaban la equitación ni el arco como sus ancestros. Mientras tanto, sus enemigos sí aprendieron, adoptando tácticas y tecnologías de la estepa. Las campañas militares fracasaron una tras otra. Las invasiones navales a Japón en 1274 y 1281 fueron arrasadas por tifones, los kamikaze. En el sudeste asiático, las tropas encontraron resistencia feroz y terrenos desconocidos, pero tal vez el golpe más letal fue ideológico. La visión de Gengis Khan, una mezcla de pragmatismo y tradición, se desdibujó. Algunos se cerraron al cambio. Otros se asimilaron por completo a los pueblos conquistados. El equilibrio que había dado origen al imperio se rompió. En China, la dinastía Yuan colapsó en medio de catástrofes, inflación y rebeliones. Xu Yuanzhang, un campesino alzado con los turbantes rojos, tomó la capital en 1368. El último emperador Yuan huyó al norte y comenzó el gobierno de los Ming. Aún así, los Yuan no desaparecieron. Establecieron la dinastía Yuan del norte en Mongolia y continuaron reclamando China durante generaciones. En otras regiones, los kanatos occidentales siguieron existiendo, cada vez más desconectados entre sí. Lo más notable fue que aunque la unidad política se disolvió, las redes de comercio, cultura y conocimiento sobrevivieron. Las caravanas siguieron cruzando Asia, las ideas siguieron viajando. El sueño de una Eurasia unida persistía. Turcos, mongoles, persas y chinos compartieron lenguas, comidas, estilos de vestir. Estudios genéticos modernos muestran cómo la huella demográfica de las conquistas mongolas perdura hasta hoy. En Rusia, el declive de la Horda Dorada comenzó tras la batalla de Kulikovo en 1380, cuando Dmitri de Moscú venció a las tropas de Mamai. Aunque la Horda retomó el control temporalmente, la resistencia ya había comenzado. En Oriente Medio, el vacío dejado por el Ilkhanato fue ocupado por nuevas potencias. Una de ellas, Tamerlán, conquistador turco-mongol que reclamaba su linaje desde Gengis por matrimonio. Su imperio fue brutal, pero efímero. En Asia Central, los descendientes de Chagatai fundarían el imperio mogol en la India en el siglo XVI. Incluso el nombre mogol conserva la memoria de su origen imperial. Y en China, los Ming, aunque enemigos de los Yuan, heredaron muchas de sus prácticas: el sistema postal, el papel moneda, las reformas militares. Todo influenciado por sus antiguos conquistadores. Para el siglo XV, la estructura imperial de Gengis Khan se había disuelto. Pero el mundo que sus conquistas crearon seguía allí, transformado para siempre. Aún hoy, el eco de esa unidad resuena. En rutas comerciales,
en relaciones diplomáticas, en la mezcla de pueblos e ideas. La caída del mayor imperio terrestre no fue un derrumbe repentino, sino una transformación lenta, inevitable y profunda. Y mientras te entregas por completo al descanso, imagina a los últimos descendientes de aquellos conquistadores mirando al cielo eterno de Mongolia, como lo hizo Genghis Khan siglos atrás. Su poder político se desvanecía, pero su legado ya era inmortal. Parte 7. Los últimos días de los mongoles, cómo desapareció el imperio más grande del mundo. Los fragmentos que quedaban de aquel imperio colosal iniciaron su capítulo final. Los últimos días del gran imperio de la estepa no llegaron con un colapso repentino, sino que se desvanecieron lentamente a lo largo de siglos, y mientras te adentras en las profundidades del sueño, te invito a recorrer conmigo el ocaso de esta civilización extraordinaria y a descubrir cómo su legado sigue vivo hasta hoy. Cada uno de los estados sucesores siguió su propio camino, moldeado por la geografía, las condiciones locales y la aparición de nuevos poderes regionales. En los territorios del este, la dinastía Yuan del Norte, formada por los descendientes de Kublai Khan, tras ser expulsados de China, fue la que conservó un vínculo más directo con la tierra natal imperial. Desde las estepas de Mongolia, soñaron durante generaciones con reconquistar China, y por un tiempo, esos sueños no parecían imposibles. Bajo Togon Temür, el último emperador Yuan que gobernó China, y sus sucesores, los Yuan del Norte, mantuvieron fuerza militar y realizaron incursiones constantes contra los Ming. Para contenerlos, la dinastía Ming desplegó enormes recursos y comenzó a levantar redes defensivas que con el tiempo darían forma a secciones de la Gran Muralla. El golpe decisivo llegó en 1388, con la batalla del lago Buir. Allí, el general Lan Yu destruyó lo que quedaba de la nobleza imperial mongola. Aunque la dinastía Yuan del Norte persistió formalmente hasta el siglo XVII, nunca volvió a representar una amenaza real. Confinados a la estepa y perdiendo territorio ante la creciente confederación de los Oirat, su desintegración se aceleró. A finales del siglo XVI, Altan Khan, un poderoso líder mongol, se convirtió al budismo tibetano y selló una alianza con la escuela Gelug, otorgando a su líder el título de Dalai Lama. Esta transformación espiritual cambió la cultura de la estepa. Los monasterios reemplazaron a los campamentos de guerra y miles de jóvenes se hicieron monjes, no guerreros. Los valores budistas de paz reemplazaron al antiguo espíritu combativo, y con ello, las habilidades que una vez conquistaron el mundo se desvanecieron. En el siglo XVII, Mongolia estaba dividida en múltiples kanatos rivales, y cuando una nueva potencia nómada, los manchúes, surgió en el noreste, los mongoles del sur se sometieron a ellos en 1636. Para 1691, casi toda Mongolia interior estaba bajo dominio de la dinastía Qing, y en 1755, Mongolia exterior también fue absorbida. Así se extinguió el último vínculo político directo con el legado imperial en su propia tierra natal. En Asia Central, el Kanato de Chagatai había tomado un rumbo igualmente fragmentado. Ya a mediados del siglo XIV, se había dividido entre una zona occidental, más integrada al mundo islámico, y una oriental, Mogolistán, que conservaba las tradiciones nómadas. La parte occidental evolucionó hasta convertirse en el imperio timúrida, tras las conquistas de Tamerlán a finales del siglo XIV. Aunque no descendía directamente de Genghis Khan, Tamerlán
Se proclamó heredero espiritual combinando táctica de la estepa con gobierno islámico. Sus ciudades, como Samarcanda, brillaron con palacios y mezquitas que aún se conservan. Tras su muerte, en 1405, su imperio se fragmentó, pero una rama de sus descendientes, los de Babur, fundaría en 1526 el imperio mogol en la India. Su nombre, mogol, aún lleva la huella lingüística de su origen mongol. En el este, las tierras de Chagatai serían absorbidas por el Kanato Dzungar, la última gran confederación nómada, que alcanzó su auge en los siglos XVII y XVIII, antes de ser destruida por la expansión Qing en la década de 1750. Mientras tanto, en Persia, el ilcanato ya había colapsado para mediados del siglo XIV. Las pestes, las disputas sucesorias y el caos económico lo desgarraron. Pero de esa disolución surgieron nuevas dinastías que conservaron la herencia cultural mongola. La pintura persa alcanzó nuevas cumbres, la historiografía floreció, y los sistemas administrativos del período mongol se difundieron hasta India y Anatolia. En el siglo XVI, los safávidas establecieron un nuevo orden centrado en el Islam chiita, borrando el legado político de la estepa, pero integrando sus innovaciones. Más al oeste, el Imperio Otomano también adoptó tácticas militares y prácticas administrativas inspiradas en los antiguos conquistadores de la estepa. Pero fue en Rusia y las estepas occidentales donde se produjo la transformación más dramática. Desde finales del siglo XIV, la Horda Dorada se fragmentó en múltiples hordas rivales. La Gran Horda, el Kanato de Crimea, el de Kazán, el de Astracán y el de Siberia. Mientras tanto, el Principado de Moscú, que había crecido bajo protección mongola, comenzó a afirmarse. En 1480, Iván III dejó de pagar tributo al Khan de la Gran Horda. Era el fin simbólico del dominio mongol sobre Rusia. Durante los siglos siguientes, el poder ruso avanzó paso a paso. Conquistó Kazán en 1552, Astracán en 1556 y Siberia en la década de 1580. El Kanato de Crimea resistió más tiempo gracias a la protección otomana y llegó incluso a incendiar Moscú en 1571. Pero en 1783 fue anexado por Catalina la Grande. El último vestigio político significativo, el Kanato kazajo, fue absorbido por el Imperio ruso hacia 1820. El gran imperio de la estepa había desaparecido por completo. Paradójicamente, su propio éxito había preparado el terreno para su extinción. Las rutas comerciales que crearon difundieron tecnología, ideas y armas, como la pólvora, que anuló la ventaja del arco compuesto. Las sociedades sedentarias, antes dominadas, adaptaron sus ejércitos, adoptaron tácticas de la estepa y acabaron superando a los nómadas. El cambio climático también jugó su papel. La pequeña edad de hielo redujo los pastos, limitando el tamaño de las manadas y debilitando la base económica del poder nómada. Las transformaciones culturales y religiosas sellaron el destino. El Islam en el oeste y el budismo en el este reemplazaron las creencias chamánicas de los conquistadores. El ethos guerrero fue sustituido por valores espirituales. Y sin embargo, el legado perduró. En la genética, con estudios que muestran que hasta 16 millones de hombres hoy podrían descender de la élite imperial, un fenómeno conocido como el efecto Gengis Khan. En la política, con Rusia, China y Asia Central moldeadas por siglos de dominio mongol. En la cultura, con lenguas, fronteras y tradiciones aún influenciadas por aquel imperio extinto. En Mongolia, su figura es orgullo nacional. El rostro de Gengis Khan adorna botellas de vodka, billetes, hoteles y avenidas. En Rusia, su herencia divide opiniones, yugo o influencia. En China, los yuan
han sido vistos tanto como invasores extranjeros como parte de la historia nacional. Y en Asia Central, el nombre de países como Kazajistán recuerda a los pueblos túrquicos que formaron parte de la Horda Dorada. Al llegar el amanecer de nuestro relato, contempla el arco extraordinario de esta historia, de un niño nacido en la estepa, al mayor imperio terrestre de todos los tiempos, de la conquista a la desaparición, de la gloria al legado. Los conquistadores fueron conquistados, los gobernantes gobernados, pero lo que construyeron, de alguna forma, nunca se fue. Mientras cierras los ojos y escuchas el eco de cascos a lo lejos, recuerda, el imperio de Genghis Khan ya no existe, pero el mundo que creó sigue siendo el nuestro.